Ah, sí, sí. Bueno, bueno, entonces vamos a dar inicio a la conferencia número 16 del temario, que se llama Observación de sí mismo, ¿sí? La autoobservación. Como pueden ver, la observación de sí mismo es una facultad de la conciencia, ¿sí? La observación de sí mismo podría decirte que es un poder de la conciencia. Pues cuando hablamos de poder, pues simplemente es una capacidad, ¿sí?, que podemos utilizar nosotros. Y en este caso, esa capacidad nos da la capacidad de observarnos, ¿sí? Observarnos a nosotros mismos y observar el mundo exterior, ¿sí? Pero en este caso, lo más importante, ver los dos mundos y cómo se relacionan el uno con el otro, ¿sí? Entonces, esa capacidad permite que uno tenga, en cierto sentido, y desarrolle lo que es la clarividencia. Y es la capacidad de ver, de descubrir. Mucho se habla de la clarividencia, pero se habla de la clarividencia exterior, de que de pronto las personas pueden verle los defectos a los demás, pueden verle el aura, pueden verle si de pronto tiene ira, etcétera. Pero aquí ahorita nosotros vamos a ver que existe la observación externa, que es del mundo, y la observación interna. Y que inclusive una cosa es ver el mundo exterior y otra cosa es observarlo como tal. Es decir, si hablamos de lo exterior como tal, el mundo exterior, uno puede ver de pronto que aquí, por ejemplo, hay sillas, hay un tablero, está mi persona aquí dictando la conferencia. Eso es ver, ¿sí? De pronto uno puede ver que en la ciudad de pronto hay carros, hay motos, hay delincuencia. Eso se puede ver fácilmente. Inclusive uno puede saber eso. Pero cuando hablamos de conocer como tal, cuando hablamos de observar como tal, es dirigir la atención hacia ese punto específico. Ver, por ejemplo, la silla, de qué está compuesta la silla, de plástico, ¿sí? De qué material está hecho, por ejemplo. Ver de pronto por qué se generó la delincuencia, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, Bogotá, Nueva York, por qué se generó la droga, por ejemplo. O sea, observar como tal es ir, dirigir la atención a un punto específico, concentración, y de esa forma uno empieza a lo que es en realidad el poder y la capacidad de tener la clarividencia para descubrir más allá de lo que simplemente se ve superficial, por decirlo así. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar eso principalmente. Una cosa es de pronto, como les digo yo, saber que las personas necesitan dinero, ¿sí? Otra cosa es observar cómo que se desenvuelve el dinero, ¿sí? De pronto observar cómo el dinero nos tiene sometidos a veces, esclavizados, ¿sí? Una cosa es entender que el dinero obviamente lo necesitamos nosotros para subsistir, para de pronto pagar un arriendo, la comida. Otra cosa es muy diferente verle la profundidad del dinero y saber que si nos excedemos en ese sentido, pues podemos ser esclavizados por el mismo, ¿sí? Entonces, en esa capacidad es diferente, es decir, es mirar la profundidad de las cosas, ¿sí? Entonces, como tal, nosotros, por ejemplo, este sentido está atrofiado, ¿sí? El sentido de la autoobservación, ¿sí? Y es nuestro deber, inclusive, simplemente desarrollarlo. Está atrofiado porque nosotros somos mecánicos. Es decir, uno va por la vida, se cepilla, de pronto si tiene carro conduce, de pronto si tiene una cicla la maneja, pero ¿qué pasa cuando de pronto yo manejo una cicla o una moto? ¿Sí? O un carro, o cuando me estoy cepillando, pues simplemente no estoy pendiente cómo yo paso mi cepillo. Simplemente de pronto estoy pensando en el desayuno mientras me cepillo. O cuando estoy manejando, estoy esquivando de pronto los carros o las motos o las personas porque quiero llegar rápido
de pronto al trabajo. Es decir, uno es muy mecánico, ¿sí? Y no le da la capacidad de observar detenidamente lo que está pasando en realidad, ¿sí? De pronto, si estoy caminando por la calle, no me da la capacidad de observar detenidamente de que al lado, por ejemplo, de la esquina, colocaron un local, un restaurante. Inclusive, que a ese restaurante, por ejemplo, le cambiaron el letrero. Es decir, esa capacidad de observación. Pero si yo soy una persona muy mecánica, paso por esa esquina y ni siquiera me doy cuenta de que cambiaron el letrero, o de pronto que cambiaron el local. Es decir, esa capacidad es la capacidad de observación. Porque yo puedo saber de pronto que hay un restaurante, ¿sí? Sí, exacta. O sea, obviamente sí. Obviamente como este cuerpo, como pueden ver aquí, esta máquina humana, en sí está atrofiada, es por los distintos defectos que la componen. Como bien sabemos, nosotros tenemos yoes o defectos y cada defecto como tal tiene una personalidad. Y la personalidad en sí es fascinación. ¿Sí? Es fascinación. Y la fascinación es decir que cada defecto se fascina por algo en común. De pronto el defecto de la pereza le gusta dormir. ¿Sí? Su personalidad es quedarse en una cama tirado, durmiendo. ¿Sí? O de pronto tal vez drogándose. ¿Sí? O de pronto inclusive en procesos de masturbación. ¿Sí? O simplemente no le gusta trabajar. ¿Sí? O no le gusta hacer la casa. Eso es una personalidad de pronto de la pereza. ¿Sí? De pronto del iracundo le gusta buscar problemas a los demás, sacarle de pronto la rabia a los demás. ¿Sí? La persona puede estar lo más normal, ¿sí? Lo puede saludar normal, pero siempre le busca un problema, ¿sí? Para buscarle problemas. De pronto del enamoradizo, del lujurioso, ¿sí? Del coqueto, que le gusta coquetear con las demás personas. Si es hombre con la mujer y si es mujer con el hombre. Es decir, cada defecto como tal tiene un enfoque y una personalidad. Defecto de la codicia. Los defectos de la codicia, por ejemplo, su enfoque es pronto buscar dinero. ¿Sí? Hay un defecto del orgullo que de pronto le gusta la fama, el reconocimiento, ¿sí? Le gusta el prestigio. Es decir, cada defecto como tal apunta a un lado específico. Y en ese sentido, como la persona no se da de cuenta, pues simplemente eso literalmente le termina consumiendo su energía y llega al final del día y la persona está completamente desgastada. Y ese desgaste como tal le afecta el cuerpo, ¿sí? Le afecta el cerebro. Y en este sentido le afecta esas dos glándulas que nos conectan, que son como antenitas, que es la glándula pituitaria y la glándula pineal. ¿Sí? Y si de pronto la persona es excesiva en el alcohol, ¿sí? De pronto ve mucha pornografía, ¿sí? De pronto es muy pensativa, de pronto está en estado depresivo. Eso literalmente le va dañando el cuerpo, ¿sí? Le va dañando el cerebro y literalmente le genera una desconexión. Y por lo menos la personalidad de uno, la personalidad de pronto de un vendedor. El vendedor siempre está pensando en dinero, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene socio, los llama y está activo. La del abogado lo mismo, la del doctor, porque cada personalidad se enfoca a un punto específico y cada defecto como tal quiere una cosa. Y los defectos son como, por ejemplo, este es el ego de uno y cada defecto como tal siempre va a apuntar a un lado diferente. Y ese lado como tal genera una distracción en nosotros. Esa distracción es muy diferente a lo que es la concentración. Sí, sí. Aquí vamos a hablar ahorita más adelante de lo, para ir detalladamente cómo nosotros podemos simplemente desarrollar el sentido de la autoobservación, simplemente observar el defecto que nos tiene sometidos, por ejemplo, de la gula, ¿sí? Y simplemente eliminarlo, pero comprendiéndolo primero. Ahorita vamos para allá. Entonces, como tal, en nosotros mismos
como lo decíamos, los sentidos están atrofiados, ¿sí? Y es importante regenerarlos. Pero es importante saber que no solamente somos uno, somos muchos dentro de nosotros, los distintos defectos. Sí, ya vamos a hablar para allá. Entonces es importante ver que existen dos mundos. Existen dos mundos como tal. El exterior y existe el mundo interior. El exterior, ¿sí? El exterior viene siendo lo que se puede observar. ¿Sí? Lo que se puede observar con los sentidos. ¿Sí? En este caso, con la vista, lo que yo puedo hacer de pronto, si tengo la capacidad literalmente de observar, porque la mayoría de nosotros vemos, por decirlo así, lo que podemos ver con la vista, lo que podemos escuchar, lo que podemos de pronto olfatear, ¿sí? De pronto una loción, algo que huele feo, una comida rica. El gusto que tenemos de pronto hacia, de pronto, o la fascinación que tenemos de pronto hacia la ropa. Me gusta cierto tipo de ropa, me gusta el alcohol, me gusta el whisky, el tequila, me gusta cierto tipo de droga, inclusive me gusta cierto tipo de persona. El tacto, pues si esto está relacionado inclusive con los diferentes procesos hasta sexuales. ¿Sí? Estamos hablando ya, no estamos metiendo con algo más sexual acá. Entonces, esto es lo que podemos observar exteriormente. ¿Sí? Estos cinco sentidos como tal nos permiten tener la capacidad de observar este mundo. Y este cuerpo como tal es un mediador entre el mundo espiritual o entre el mundo psicológico y el mundo material. Es decir, este cuerpo es un intermediario como tal. Entonces, la capacidad como tal que nosotros tenemos para utilizar este cuerpo, ¿sí? Es tener una completa observación del mundo exterior, pero sin descuidar el mundo interior. Porque el mundo exterior es real, obviamente. Obviamente, si yo paso la calle corriendo, probablemente un carro llega y lo estrella uno. Es real, el carro es real, esto es material. Pero muchas veces las personas no tienen la capacidad de darse cuenta de que el mundo que es autoobservable también es real. Y dentro de ese mundo autoobservable, pues están los pensamientos, están las emociones, están de pronto las reacciones mecánicas que uno tiene de miedos, ¿sí? De pronto de rencor hacia las demás personas, de odios, ¿sí? Etcétera. Entonces, el mundo exterior como tal nos permite inclusive desenvolvernos en este mundo, conocerlo. Y como pueden ver, este mundo exterior, la persona desde que nace, el papá, la mamá, el tío, la abuela, el que tenga de familia, pues le va enseñando, mijo, no tome esta situación porque se puede envenenar. No coma esto porque se puede intoxicar. No camine a la calle sin mirar para los lados porque un carro lo puede estrellar. Es decir, desde que uno está pequeño, ¿sí? A una edad muy temprana, le van diciendo los peligros del mundo. Al igual manera, el mundo que es autoobservable, que es el mundo interior, ¿sí? También tiene peligros y tiene diferentes situaciones. ¿Sí? Y esas situaciones en el mundo interior como tal, por los conceptos que uno tiene, inclusive hasta nos pueden esclavizar, nos pueden limitar. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la persona que simplemente se concentra en el mundo exterior piensa que esto es simplemente lo real. De pronto la persona le dice desde pequeño, mijo, vaya a la universidad, estudie una carrera, sea doctor, cómprese una casa, tenga un carro y de esa manera usted es un ser exitoso. Y ya simplemente usted es un ser autorrealizado, ¿sí? Y ya comprendió la vida. Es decir, eso es lo que nos dicen siempre nosotros. Desde que uno está pequeño en la infancia, siempre le dicen, haga plata y ya usted la ganó con la vida. Pero eso es algo muy limitado, ¿sí? Porque no vamos más allá. Inclusive, no conocemos los misterios ni de la muerte ni de la vida misma. Porque si simplemente uno se fascina de pronto con un carro, una persona, se fascina de pronto con un trabajo y ahí se queda la persona y se muere.
y no supo inclusive la razón de su existencia. Eso es algo supremamente exterior. O inclusive hay científicos obviamente que observan lo exterior, gracias a eso tienen un conocimiento de las células, de la materia hasta cierto punto, pero es muy limitado. Inclusive, esos científicos que muchas veces saben hasta de cierta manera del cosmos, tienen cierto conocimiento con sus herramientas, pero literalmente ellos no tienen la capacidad de autoobservar lo que pasa en su mundo interior. Pueden ver el mundo exterior con este cuerpo que se dio, ¿no? Pero están muy limitados interiormente. Y en este sentido lo que yo les digo es que la persona puede ser muy preparada académicamente a nivel exterior, ¿sí? Con muchos conceptos que tenga. Pero si no se autoobserva, el defecto de pronto de la ira va a salir y va a terminar de pronto asesinando a una persona. El defecto de la pronto la lujuria va a salir y va terminando siendo ligera a la esposa, al esposo. El defecto de pronto, un gusto guardado, adicción de pronto a drogas va a salir y termina en la calle. Es decir, independientemente a lo que uno se dedica acá, sea profesional o no, no tiene nada que ver con el mundo interior. Y en ese sentido, pues nosotros estamos completamente perdidos, porque lo que importa aquí es el mundo interior, ¿sí? Porque el interior como tal, gracias a todo esto que tenemos nosotros acá en el interior, que se llama ego, es que nosotros estamos sometidos a diferentes leyes mecánicas acá, como por ejemplo la recurrencia. Uno tiene recurrencias de violencia, recurrencias de ira, ¿sí? Esas recurrencias nos llevan a un sufrimiento, nos tienen sometidos acá. Exactamente, ¿qué sucedió? Y va a suceder nuevamente por el mismo ego. Sí, exactamente. Inclusive, vuelve a ocurrir hasta más pesado. Porque inclusive, la persona desconoce que por el sexo, como tal, se puede crear el ego y se puede potenciar. La persona desconoce eso, ¿sí? Y eso lo puede llevar literalmente a un sufrimiento, pero bastante pesado. Y así sucesivamente con cualquier ley mecánica. Una ley de pronto de la ley de evolución, que de pronto la persona llega a un cierto punto de juventud y de belleza y lo que no sabe o de pronto no se percata es que va a caer un punto de involución. La persona termina enferma, deteriorada, en pobreza, en soledad y así sucesivamente. Lo mismo un gobierno, un país, un continente. Es decir, la persona puede saber mucho, tener muchos conceptos intelectuales, puede leer mucho, pero si no desarrolla la capacidad de autoobservación, pues está completamente perdida, ¿sí? Entonces, esta capacidad interna como tal nos permite ver el mundo exterior tal cual y como es, ¿sí? Eliminar los conceptos que se nos han autoimpuesto a la sociedad. Por ejemplo, un concepto puede ser de que es normal que las personas utilicen condón en la relación sexual, anticonceptivos. Un concepto normal ahorita mismo puede ser que a los niños le enseñen la ideología de género desde los 9 años en los colegios, completamente pues anormal y prejudicial para un niño. Pero eso es un concepto. Y ese concepto está tan arraigado que simplemente puede dañar a una sociedad entera. Entonces, eso es algo muy importante ahí. Entonces, detenidamente tenemos que empezar a ver el mundo exterior, ¿sí? Pero por medio de este mundo interior. Y ya les explico cómo, ¿sí? Entonces, uno simplemente tiene una distracción. Esa distracción inclusive nos hace cometer accidentes, ¿sí? Entonces la persona puede que esté trabajando, la persona de pronto es obrero en una construcción, pero está pensando de pronto en dinero, de pronto en que la esposa le es infiel o cualquier cosa, se termina cayendo y termina ocasionando un accidente y termina dañando el cuerpo, ¿sí? Porque la persona está completamente desconcentrada, porque no tiene la capacidad de observar lo que hay en el interior, porque inclusive no le han enseñado.
es más importante la parte interior. Entonces, el exterior, como bien se sabe y hemos dicho, se ve por medio de la vista, por medio del oído, lo que uno escucha, el olfato, el gusto y el tacto. Ahí uno puede saber que está vivo en este mundo de materiales en la tercera dimensión. Pero ahorita lo más importante de nosotros es ver el mundo interior. Este mundo interior simplemente se puede ver con estos dos sentidos que tenemos acá. ¿Sí? En este sentido, pues aquí tenemos y desarrollamos la clarividencia como tal. Ese sentido nos permite ver un defecto cuando se mueve en el interior. ¿Sí? Nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de autoobservación que está acá. Esa capacidad de autoobservación nos permite salir del engaño y nos permite salir de la esclavitud en que nos tiene sometido cualquier defecto. ¿Sí? Entonces, uno simplemente puede darse cuenta, por ejemplo, de que muchos de los pensamientos que uno tiene, hasta muchos de los pensamientos que uno tiene están relacionados de pronto con miedos, están relacionados con de pronto con venganzas, cómo planear una venganza, cómo comprar el alcohol, con recuerdos del pasado, con futuraciones y así sucesivamente. Y que simplemente si la persona se autoobserva, se da cuenta de que muchos de los pensamientos que uno tiene comienzan con un deseo. El deseo está aquí en el instinto. Y ese deseo, que en sí muchas veces es un gusto, de pronto el gusto por tomar alcohol. Entonces la persona le fascina el alcohol, vio por la vista que alguien estaba tomando alcohol, enseguida eso le generó un gusto, empezó a planear dónde la compro, será que le pido a ellos, tengo plata en la casa, no tengo plata, la compro al vecino, etcétera. ¿Para qué? Para sentir un placer. Si la persona tiene esa capacidad de observar, se da cuenta de que el defecto en sí nos manipula, nos coge los centros y simplemente nos tiene esclavizados y sin saberlo. ¿Sí? Así sucesivamente. Como tal, estos defectos, ahorita vamos a mirar cómo los defectos y qué hay en cada uno de los centros. Obviamente se sabe que uno tiene un centro motor, un centro intelectual inferior, un centro emocional inferior, un centro instintivo inferior y un centro sexual, ¿sí? Es inferior. Estos dos centros, ¿sí? Están simplemente hacia arriba. Estos dos centros no están caídos. Estos centros de acá sí están caídos. Este centro, en general, nos va a dar la capacidad de observar como tal lo que pasa en nosotros, los defectos que nos tienen sometidos y esclavizados y que no nos dejan de pronto sacar el potencial que uno tiene. Porque independientemente de sus miedos, de sus limitaciones, de que la persona diga yo no soy capaz de hacer esto, o yo no tengo la capacidad de hacer lo que hace esa persona, ¿sí? O yo no tengo esa fuerza que tiene esa persona. La conciencia sí lo tiene, pero la conciencia está embutida en el ego y no le permite manifestarse. Con esta capacidad de autoobservación que nosotros vamos a desarrollar, se requiere que nosotros libremos esa conciencia y que esa conciencia nos devuelva la energía y tengamos muchas capacidades, muchas virtudes, inclusive podamos ayudar a los demás de mejor manera, porque la conciencia está para servir. Entonces, por eso vamos a desarrollar lo que es la autoobservación. Y esa autoobservación es un conocimiento propio, diferente a lo que es lo exterior. Como les digo, la persona puede ser muy preparada, pero desconoce que existe un karma, que hay un sufrimiento acechándolo ahí. Pero si la persona se autoobserva, tiene conexión con su conciencia como tal, le entra una sabiduría, un discernimiento, ¿sí? Y va a saber qué hacer en un momento crítico o cuando se le llegue una recurrencia, por ejemplo, la de ira, de lujuria, etc. Entonces es importante saber acá.
Como les digo, el centro motor en nosotros aquí permite que la persona se exprese con palabras. Y dentro de las palabras de pronto están las groserías, está la violencia verbal hacia los demás. Dentro de las palabras inclusive está la crítica. Y la crítica literalmente es el antagonista o es el opositor a la capacidad de autoobservación. Porque cuando yo critico y yo señalo a los demás, pues simplemente estoy juzgando a los demás. Estoy mirando hacia el exterior. Pero la crítica como tal tiene que ser hacia adentro. O sea, es decir, justificarse uno mismo tiene que ser hacia adentro. Como cuando cogen el ladrón lo interrogan, ¿sí? Y al final lo meten a la cárcel, si tienen la prueba necesaria, obviamente. Así mismo uno tiene que ser con cada defecto. En este caso, muchas veces uno habla cosas y no sabe el karma que se le viene o las consecuencias que están generando. De pronto, es mamá, es papá y tiene un hijo y trata al hijo de pronto de, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres el peor hijo que he tenido, etcétera. Eso simplemente le marca en su psicología a ese niño una situación bastante pesada que inclusive le afecta hasta su adultez y hasta el día de su muerte, porque eso le queda a esa persona ahí. Esas son las palabras, la crítica, la manipulación que hacen los gobiernos, que hace uno con la familia, con las demás personas, que hace uno con la pareja. Eso es manipulación. Las mismas vulgaridades que uno habla, las charlas de pronto, charlas grotescas, charlas sexuales, eso le genera en la psicología en la persona, ¿sí? Y hace que se altere su parte sexual, por ejemplo. Inclusive los ataques ya físicos, ¿sí? De pronto ya ataques más específicos donde las personas se agreden ya y dañan este cuerpo. Eso hace parte del centro motor. Y en el centro motor está relacionado con un sentido que es el sentido de la vista. Y por la vista se pierde la voluntad. Es decir, que por la vista se pierde la voluntad como tal. Haga un ejemplo, que la persona tenga un televisor en la casa y vea 8 horas, personas que ven eso, ¿no? Menos, 4 horas de televisión, por ejemplo. La persona cuando se levanta, pero así, zombie. Sí, literal. O cuando ve el celular mucho tiempo. ¿Cómo se siente la persona cuando ve el celular el computador mucho tiempo? Pues literalmente se queda sin energía. O los juegos, fútbol, boxeo, entretenimiento. Eso simplemente uno le gusta tanto, le entra por la vista y pierde la voluntad. ¿Sí? De pronto ve un chico bonito, una chica bonita, pierde la voluntad enseguida. Esa es la capacidad, ¿sí? Que tiene el defecto para quitarnos la energía por la vista. En el centro intelectual está la mente inferior, ¿sí? Y en la mente, en el intelectual inferior, están los pensamientos que uno tiene, sea pensamientos positivos o sea pensamientos negativos, ¿sí? Pensamientos positivos que yo tengo hacia una persona. La persona, como viste, esa persona es respetuosa. Es un pensamiento positivo que tengo hacia esa persona, pero yo no sé si es cierto, porque de pronto su manera de vestir me engaña. O la persona como me saluda y es muy sonriente, esa persona es buena gente, pero yo no tengo la certeza de que esa persona sea así. Es un pensamiento positivo, pero no es la verdad, una apariencia. Un pensamiento negativo también. Tengo pensamientos negativos hacia los demás, pero pues de pronto porque alguien criticó y enseguida eso se me quedó a mí y de ahí tengo un pensamiento negativo hacia esa persona. Inclusive tengo un concepto negativo hacia esa persona, que de pronto la persona es floja, es mentirosa, ¿sí? Etcétera. Son pensamientos negativos. Tengo miedos y miedos los tenemos todos, ¿sí? Miedo de dejar el trabajo. Ese trabajo me esclaviza, pero tengo miedo de dejarlo. Tengo miedo de dejar mi pareja porque voy a quedar en la calle, ¿sí? Porque no sé qué hacer. Estoy muy enamorado o apegado a esa persona. Proyectos que uno tiene. Son proyectos que uno tiene de pronto de, no sé, de comprar una casa, un carro, cualquier cosa. Proyectos. Pero inclusive, hermano, no sí, ni significa que esos proyectos pueden hacerse realidad. Porque la persona tiene proyectos a futuro. De aquí a 50 años. De aquí a 20 años tengo que tener mi casa. Pero yo no sé qué va a pasar a futuro de aquí a 20 años.
¿sí? Entonces es complicado ahí. Dentro de la emoción, en nosotros en la emoción como tal, tenemos lo que son los placeres y todos los placeres que uno tiene, ¿sí? Placer de lujuria, ¿sí? Ese placer insaciante de sacar la energía, ese placer de estar en la fiesta con los amigos, en la discoteca, ¿sí? Inclusive placer hasta de hablar ociosidades, ¿sí? Placer de tomar en familia, placer inclusive hasta de trabajar, placer por trabajar. La persona a veces se excede trabajando, pero no sabe que está gastando energía. Y la energía es igual a tiempo, y el tiempo es vida. ¿Sí? El dolor, en el dolor pues está todos los sufrimientos que uno tiene. Está la lástima de sí mismo. Yo siento lástima de mí mismo porque a mí me ha ido mal en la vida. Todo lo que yo hago me sale mal. Tengo esta enfermedad, esto, lo otro. Eso es lástima de sí mismo. Y esa lástima de sí mismo, la persona, si después que tenga lástima de sí mismo, le entra lo que es la depresión, ¿sí? Lo que le entra, se le quita la voluntad emocional, que es el fuego, y ese fuego inclusive le impide levantarse de la cama, le impide hacer las cosas, le impide moverse, ¿sí? Le impide de pronto bañarse, inclusive ir a trabajar, etcétera. Entonces, en la emoción como tal, este es un punto muy importante que es la lástima. El rencor hacia los demás, el rencor a una pareja que me engañó, que me pagó mal, el rencor hacia un hermano que le presté una plata y no me la devolvió, hacia mi empleador que me sacó a la calle y me sacó de mi trabajo y no me pagó la liquidación, a esa persona que simplemente me golpeó y esa espinita, con esa espinita no me la quedo, eso es rencor, etcétera. El odio también, ¿sí? Y ese odio simplemente es lo contrario al amor. De pronto yo odio a mi familia, ¿sí? Odio de pronto al vecino. Y ese odio que uno tiene le quita una cantidad de energía, ¿sí? Que hace que simplemente uno vea como odio a todos, ¿sí? Y eso termina contagiando todo. Y así, con lo que es el instinto, y aquí está lo que es el agrado o el desagrado. De pronto, yo tengo grado de conversar con una persona, y cada vez que esa persona viene hacia mí, yo la veo con una sonrisa. Sí, viene fulano, viene Juan, ¿sí? Viene Victoria. Y entonces yo la veo y la recibo con una sonrisa. Eso es un agrado que yo tengo hacia esa persona. Pero si veo de pronto a Fernando, ¿sí? Viene de pronto tal persona hacia mí, entonces ya yo lo miro mal, ¿sí? Entonces ya yo le volteo la cara, ¿sí? El agrado de pronto al cigarrillo, ese agrado que yo tengo al cigarrillo. Y así sucesivamente, todos esos agrados que uno tiene, tanto a personas como a cosas, etcétera. El desagrado lo mismo, ¿sí? Aquí dentro del instinto también está la codicia, ¿sí? Y la codicia pues maneja todos los defectos. Por la codicia es que los defectos nos tienen sometidos, porque los defectos siempre quieren más, ¿sí? La ira siempre quiere tener más ira, más poder sobre nosotros, y quiere controlarnos. Y los defectos tienen una batalla en sí sobre quién se apodera más de este cuerpo, porque uno tiene una personalidad. Y hay personas que casi el 100% del tiempo son iracundas. Así sea que tengan todos los defectos, pero usted siempre nota a esa persona que está como que alguien lo mira mal y enseguida va como que buscando problemas. Hay personas que de pronto no son iracundas, pero son muy miedosas a salir a la calle. Entonces, cada vez que salen a la calle, taxi, cogen un taxi, un Uber, ¿sí? O si no es taxi o Uber, una moto, pero nunca salen de pronto y se atreven a ir caminando. Eso es un miedo que tienen las personas, son muy miedosas. Y los defectos siempre luchan por manejar este cuerpo como tal, ¿sí? Entonces, eso es una codicia que ellos tienen y eso se va agrandando y si la persona no se da cuenta, pues ese defecto o los distintos defectos lo voltean. A lo mismo que un vicio. El vicio al principio comienza normal, usted se fuma un cigarrillo semanal, pero ese vicio va poco a poco y usted termina fumándose una cajeta diaria, o el alcohol, cualquier droga también, ¿sí? Cualquier defecto, ¿sí? De robar. Al principio yo robaba de pronto esferos y sacapuntas en el colegio,
pero ya cuando grande me gusta robar el celular. No, pues, y los defectos siempre tienen codicia. Y esa codicia como tal, si hablamos ya de la conciencia, tengo que agarrarlas para la conciencia. ¿Sí? Porque la conciencia siempre quiere expandirse, al igual que el universo. El universo en sí tiene una ambición, una codicia por tener sabiduría. Y un maestro como tal, una persona que quiere despertar, tiene una ambición, una codicia, pero del lado positivo que quiere obtener sabiduría. Eso es algo positivo. Pero el ego la tiene cogida y la tiene atrapada. Y en sí, pues nosotros somos muy violentos. ¿Sí? Uno medio lo mira mal y enseguida va reaccionando. Medio lo empujan y enseguida quiere pelear. De pronto ve a alguien peleando en la calle y se queda viendo la pelea, porque en sí dentro de uno está la violencia. Siempre quiere arreglar todo de pronto a golpes o a insultos. Esa es la violencia que uno tiene dentro de uno. ¿Sí? Y la parte sexual, simplemente uno está tan desconectado que el 99.99% de la población mundial utiliza el sexo para placer y muchas veces tiene un hijo no deseado y muchas veces ese hijo es por accidente. En la mayoría de nosotros estamos acá muchas veces por accidente. ¿Sí? Por un placer, una noche de placer, sí, quedó de pronto la mamá embarazada. ¿Sí? Entonces, lo que no saben es que la parte sexual permite que el ego coja fuerza. Y si la persona de pronto quiere dejar un vicio, pues cuando bota la energía, el vicio agarra fuerza, le coge la voluntad y no permite que deje el vicio tan fácil. Inclusive no lo va a dejar. Aquí está el poder de nosotros, de la parte sexual. Por la fornicación, inclusive por la lujuria, es que uno está acá. Por la lujuria que hemos caído todos nosotros. ¿Sí? Los grandes imperios han caído por la lujuria. ¿Sí? Las grandes promesas del mundo han caído por la lujuria. ¿Sí? Y dentro de esta parte sexual como tal está el sentido del tacto. ¿Sí? Y el tacto pues está muy relacionado íntimamente con la parte sexual. Masturbadores, las personas que se masturban, que son adictas a distintos fetiches, etc. ¿Sí? Y así sucesivamente con el gusto. ¿Sí? Los gustos también uno tiene prototipos. Y por los prototipos muchas veces uno cae. Uno tiene prototipos hacia la persona. ¿Sí? Tiene preferencias, por decirlo así, hacia ciertas personas. ¿Sí? Este hijo, este es mi preferido porque es alto y es inteligente. Entonces, este hijo es mi hijo preferido. O a mí me gustan, en caso de la mujer, morenos y altos, blancos, bajitos, etcétera. En caso del hombre le gustan X o Y de forma. Sí, esos son gustos que uno tiene ahí. Y así mismo las adicciones. Por el olfato como tal están los recuerdos. ¿Sí? Y uno se enamora muy fácilmente. Por el oído, pues nos seducen. Simplemente nos endulzan el oído, ¿sí? Y uno termina cediendo. Por la parte del motor, como hemos visto, la vista, pues le agarran uno la voluntad. Entonces, todos estos centros como tal, estos 5 centros y estos 5 sentidos los coge el ego y hacen fiesta con uno. Entonces, desde que uno se levanta y en el momento en que se va a acostar, los defectos en el plano físico hicieron fiesta con uno. Cuando ya pasa al mundo astral, que es el mundo molecular, ¿sí? Y en el mundo molecular, los defectos simplemente abandonan el cuerpo físico y se pasan al mundo molecular. Y allá siguen haciendo fiesta. Por eso es que por más que muchas veces la persona quiera salir conscientemente en los sueños, en el astral, pues no puede. Porque como estuvo tan distraído acá y los defectos le agarraron mucha energía en el plano físico, pues los defectos tienen tanta energía que simplemente allá se van a divertir también. ¿Sí? Porque lo que sucede en el plano físico sucede en el plano astral. Inclusive, de pronto la persona ha intentado la práctica y se ha visto en un momento en que al momento en que se va a salir de su cuerpo, siente cómo los defectos hablan, como si fuera una plaza. ¿Sí? La persona lo puede experimentar con una práctica. Es decir, en el momento en que ya este cuerpo y el alma se van a desprender, en ese momento aquí, la persona puede ver cómo los defectos empiezan como a hablarle. Parece una plaza de mercado.
ahí se da cuenta de que literalmente los defectos son bastante pesados y realistas, ¿no? Entonces, la idea es poner la atención acá en el presente, vivir en el mundo físico, pero ponerle principalmente atención al mundo, ¿sí?, interior. Cuando la persona le presta íntimamente atención al mundo interior, pues la persona comienza a cambiar, porque todos nosotros tenemos ese anhelo de cambio. Yo quiero cambiar porque siempre llevo 10 años en la misma y nunca he cambiado. Llevo 5 años con la adicción y siempre caigo. Llevo 3 años en el mismo trabajo y siempre el mismo trabajo, los mismos miedos. La persona cada año quiere cambiar y ser alguien nuevo, otra nueva persona. Pero los defectos le impiden todo eso, porque no tiene esa capacidad de autoobservación. Entonces, acá le vamos a enseñar cómo nosotros podemos desarrollar el sentido de la autoobservación y tener clarividencia interior. La clarividencia interior es la capacidad de ver un defecto y eliminarlo, y sacarle una comprensión ahí, como tal. Entonces, hasta el momento tienen una pregunta. Sí, 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 o sea, no le ve por qué eliminarlo. Sí, sí, lo que pasa es que en sí cada defecto como tal está en nosotros por un concepto. Y ese concepto, por decirlo así, la política, los de izquierda y los de derecha. Los de izquierda tienen unos conceptos, una forma de desenvolverse, que si usted le habla de política, ellos le van a enredar a uno, ¿sí? El de izquierda, pero lo mismo el de derecha. Y tienen unos conceptos tan arraigados que de pronto nacieron en familia de políticos. Y eso les creció ahí, y eso es su verdad, y es su realidad. Y la defienden, y, es decir, mientras que la persona no vea el autoengaño en que está metido, la persona no puede salirse de ahí. Inclusive, la persona en el momento pueda que no tenga karma, que no le haya llegado karma por ese defecto, pero en algún momento le va a llegar. Es como el adicto. El adicto al principio se fuma la marihuana, que es muy conocida. Y la marihuana pues es conocida porque tiene momentos de introspección. La persona que ha fumado marihuana. Entonces, la persona dice, no, yo con la marihuana me ha ayudado a salir adelante, que no sé qué, me ha sacado de distintos aspectos negativos que tenía. Al principio dice eso, pero después de 10 años la persona se da cuenta de que la marihuana le quitó completamente la energía. Y aquí han llegado casos en conocimiento de sí mismo de que la persona lleva 15 años metida en la adicción, ya quiere salir y no puede, y ya tiene las consecuencias. Muchas veces uno no ve la consecuencia de los actos del ego al principio, pero con el tiempo, literalmente, el mismo ego le hace ver hasta dónde puede llegar y el sufrimiento que puede causar tanto en el cuerpo, en la emoción, en la mente, y literalmente una desconexión total. ¿Sí? Puede que uno actúe bien, que yo le diga, no, pero yo actúo bien, después que yo me meta mis traguitos y no le haga daño a nadie, pues yo voy bien. ¿Sí? O después que de pronto yo haga tal acción, insulte o beba o fornique, me masturbe, no va a pasar nada. ¿Sí? Pero eso genera una consecuencia, ¿sí? Genera una vibración. O de pronto yo tengo mi noviecita y voy al parque y la beso y la acaricio en el parque y la beso. Y para mí, o sea, dentro de mi concepto, está bien porque es normal yo tener una novia y besarme en el parque con ella y tocarla. Pero yo no sé si de pronto hay un adolescente de 14 años y gracias a eso
el adolescente se va a masturbar. Sí, eso es algo muy profundo y eso ya lo ve la conciencia. Por ejemplo, yo no sé el daño que estoy haciendo con esa demostración. O de pronto, dos parejas del mismo sexo en el parque besándose. Yo no sé qué reacción van a tener las demás personas. ¿Sí? ¿Cómo van a reaccionar ahí? Entonces son cositas que uno tiene que mirar ahí más a profundidad, porque la capacidad de observación nos permite ver más a profundidad de las cosas, no simplemente lo superficial. Tengo ira. ¿Por qué yo tengo ira? ¿Sí? Tengo de pronto, tengo depresión, siempre me siento mal. ¿Pero por qué me siento mal? ¿Será porque de pronto tenía aspiraciones de un pasado y no las logré en el futuro? Que quería tener un carro en el futuro y no lo logré. Pero yo no sé. Y hay un defecto ahí que me dice y no permite que yo sea de pronto sea agradecido con la cicla que tengo, con la moto. ¿Sí? De pronto tengo depresión porque mi mamá o mi papá me abandonó. Y hay un defecto que está resentido ahí. ¿Sí? De pronto tengo depresión porque estoy en un trabajo que no me gusta. ¿Sí? O de pronto cualquier cosa que uno tenga. El punto es ir a descubrirla profundamente. ¿Sí? Y así con cualquier defecto. Estoy enamorado, estoy locamente enamorado, pero yo no sé si eso es un gusto. Y el ego me tiene enredado por un gusto que tengo, por una preferencia, por una fascinación. Ese es el hombre o la mujer de mi vida. Pero yo no sé el ego, qué hay detrás de eso. ¿Sí? ¿Qué cosas me permiten verle un gusto y un enamoramiento a esa persona? De pronto a mi papá, ¿sí? De pronto se parece a una chica del colegio que me gustaba y nunca la hablé, pero ahorita esa persona se parece y tiene una relación. Es decir, ir a profundidad de las cosas. Eso es la autoobservación. ¿Sí? Cuando uno se mete a profundidad, ya uno logra ahí salir del engaño. Mientras tanto, no. Espera, que creo que aquí hay una preguntita. No, no cargo. Entonces, esa es la profundidad. ¿Tienen alguna pregunta acá? Bueno, entonces sigamos. Entonces, para desarrollar lo que es la autoobservación interna, primero que todo, uno tiene que mirar hacia adentro. ¿Sí? Mientras estoy cocinando, mientras estoy trabajando, estoy dándome cuenta qué pensamientos se me vienen. Eso es la autoobservación. Y toca desarrollarla. Y esto es bueno aclarar que toca desarrollarla para que la persona no se sienta mal. Que, uy, ya me autoobservé un momentico y ya me distraje, ya me siento mal. Sí, que uy, estoy en el trabajo, la persona se pone una meta, ¿no? Que cuando esté en el trabajo no me voy a distraer y voy a autoobservar todos mis pensamientos que se me vienen. Pero la persona pasaron, alguien lo miró mal, un compañero lo miró mal, lo dijo que no servía para nada y ya, se distrajo. ¿Sí? Y ya, se perdió la autoobservación ahí. Es decir, la autoobservación, como uno está tan atrofiado por las distintas cosas que uno se mete, se ha metido, las distintas, el ego uno lo tiene tan atrofiado, uno tiene que desarrollar esa capacidad. ¿Sí? Entonces, la idea no es animarse. Primero tener un anhelo. El anhelo es por qué lo voy a hacer, mi propósito. Yo por qué me voy a autoobservar. ¿Sí? Porque quiero cambiar, yo quiero cambiar mi vida. ¿Sí? Yo quiero cambiar mi vida y el primer paso es autoobservarme. En el día tengo de pronto 16 horas despierto y en esas 16 horas no hay un día en que yo no me fume de pronto 5 cigarrillos diarios. Si la persona se empieza a observar, se da cuenta qué procesos se van formando antes de la persona fumar su cigarrillo. Sea por una preocupación, para relajarse, etcétera. Eso es autoobservación. Entonces, primero que todo, un anhelo y un propósito para cambiar. Yo porque quiero cambiar. ¿Sí? Cuando ya tiene eso, ya se empieza a autoobservar en el día. ¿Sí? Autoobservar. Listo. Y de pronto un propósito puede ser liberar conciencia. Liberar conciencia. Liberar conciencia, conciencia. Cuando ya la persona se empieza a autoobservar, llega un segundo proceso y es que comienza a descubrir, ¿sí?
comienza a descubrir todos los defectos que tiene y que se le manifiestan. Y comienza a descubrir que los defectos se pelean, ¿sí? Se pelean por la atención de este cuerpo, ¿sí? Entonces, de pronto, trabajando o haciendo lo que sea, le entra un defecto de la codicia. El defecto de la codicia le dice que tiene que trabajar para comprarse ese carro. Pero de pronto vio a la compañera pasar al compañero y le entró un proceso de lujuria. Uy, y le entró y le recordó hasta alguien por ahí y le entró un proceso de lujuria. De pronto olió comida y le entró la gula. Y de pronto desayunó hace 2 horas, pero le entró la gula. ¿Sí? Si ves que allá ya van 3 defectos en un momentico, y así mismo, si uno se autoobserva, se da cuenta de que los defectos pelean por esta máquina humana y siempre están ahí, uno tras del otro, mirando quién es el que gasta más energía. Y si uno se identifica, de pronto se queda fascinando así, ¿sí? Una imaginación mecánica o de injuria, o de ira, o de rabia, pues simplemente los defectos le quitan la energía a uno. Entonces, el primer paso ya lo descubrí como tal, ¿sí? Ahora viene un proceso acá, si ya lo observó, lo descubrió, viene un proceso que es para defectos, pero para defectos que la persona tiene la capacidad de verlos y pedirle a la parte de la conciencia que lo elimine y sabe que ya le quitó fuerza. Viene la muerte, ¿sí? Esto es un proceso que se llama velar y orar, ¿sí? Velar y orar como tal significa estar atento acá, ¿sí? Sí. ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Sí, sí. Pues nosotros lo que pasa es que aquí hablamos de que nosotros somos un 97% de conciencia inocente y esa conciencia inocente es atrapable y es fácil de engañar. Ese 97% de conciencia es ignorante. Cuando uno es ignorante, uno es como de pronto el hijo que lo mandan para que se desenvuelva, por decirlo así. Tus padres a usted le dieron todo hasta los 15 años, pero sus padres ya saben desenvolverse en el mundo, ya saben, tienen hasta casa, ya tienen, saben cómo es el mundo como tal. Lo envían usted a la calle para que usted se desenvuelva, ¿sí? Entonces, en la calle, ¿usted qué va a pasar? De pronto lo van a tumbar. Va a comprar un par de zapatos, y zapatos costaba 50.000 y se lo meten por 200.000. Uy, pero ¿cómo así? Usted, al principio, tiene que tener eso. Es como un choque que le da la conciencia. Los defectos como tal están hechos para rescatar sabiduría. Es decir, un ejemplo, esto es un defecto. Esta, por ejemplo, no, perdón, esta es la esencia, la conciencia, que es inocente, pequeña, pequeñita. Pero resulta que por medio de la fornicación, que uno va fornicando, porque los papás le dicen a uno que fornicar está bien, que yo lo hago, que lo hago, entonces es normal. Y saca la energía, saca la energía. Lo que no sabe ignorantemente es que está alimentando está creando los defectos que le empiezan a crear y los empieza a alimentar. Entonces esos defectos van agarrando fuerza. Cuando viene a ver, el defecto tiene una cantidad de energía atrapada. Y cada fornicada como tal va, esas fornicadas se van absorbiendo en defectos específicos. Yo fornico, exactamente. Yo fornico de diferentes maneras, inclusive hasta se puede fornicar con el pensamiento. Una imaginación mecánica uno puede llevarlo a fornicar. Un rencor, un odio, una ira, termina uno fornicando. Y literalmente uno cuando nació o es adolescente, lo que sea, y antes de dar conocimiento uno fornicó mucho. ¿Sí? Y cuando fornicó, la conciencia como tal, el Padre como tal, la sabiduría suprema, nos da energía y viene desde arriba. Es decir, la energía vital de uno viene desde arriba y se deposita
acá, y de ahí ellos hacen una administración equitativa para que uno se levante en la mañana y tenga energía. Como cuando uno está enfermo, uno se acuesta y dice, mañana ojalá que amanezca mejor, y muchas veces amanece mejor, amanece con más energía. Estoy cansado, voy a dormir, y mañana amanece con más energía. Es que hay un proceso de que simplemente le dan una energía, tiene una batería, pero esa batería como tal, la energía la utilizan los defectos para crecer ellos más y tener más poderío sobre uno. Eso pasa. Cuando uno fornica, cada, por decirlo, cada gotica de semen y de óvulo va acá. Exacto, exacto. Digamos que esta es la ira, o el masturbador, o lo que sea. Y va alimentando acá. Entonces cada chispita va acá y la va cogiendo el ego. Cuando viene a ver, ese ego es gigantesco. Pero si usted empieza a comprender ese ego como tal, detalle por detalle, ¿sí? Como dentro del pronto del fornicario está el adulterio, ¿sí? Tengo mi esposa, pero me gusta mirar. Tengo el coqueto, tengo el lascivioso, me gusta tener esa morbosidad, esa lascivia en la mente, ¿sí? Y dentro de esos defecticos está aquí, ¿sí? Y esto está haciéndose grande. Pero si usted se autoobserva, descubre el defecto, ¿sí? Cuando descubre el defecto, comprende también, porque ahorita vamos a hablar de eso, pero aquí resumidamente lo descubre y le pide muerte, usted libera conciencia. Y cuando viene a ver, ya esa bola negra, que era el ego, ¿sí? Que era oscura, que era gigantesca, que era simplemente maldad y oscuridad, esa bola negra se convierte en una bola brillante de conciencia, ¿sí? Y esa bola brillante de conciencia es sabiduría, es facultad, son poderes. Y lo más importante es voluntad, ¿sí? Y eso se convierte como un ejército interno que uno tiene. Y eso se convierte en, por decirlo así, en más policías, en más ejércitos, en más personas que van a trabajar a favor de uno, ¿sí? Y todo eso se va incrementando. Es decir, lo que antes era pequeñito, ¿sí? Después fue grande, parte egoica, usted empezó a eliminar eso y ya es completamente sabiduría. Entonces, transformarlo, exactamente, transmutarlo y cambiarle, eh, sí, cambiarle del defecto, cambiarle una facultad de la conciencia, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que pasa acá. Entonces, usted se autoobserva, descubre, cuando descubre un defecto en acción, ahí le pide la parte de la conciencia. ¿Cómo le pide? Esta parte de la conciencia representa la parte femenina en uno, la conciencia dual, parte masculina, parte femenina. Yo el defecto en acción, sé que el cigarrillo, hasta ya me di un choque de comprensión porque el cigarrillo ya tengo cáncer. Madre divina, elimíname ese defecto. Que me tiemblan las manos para ir a fumar un cigarrillo. Madre divina, elimíname esa tensión en las manos, pero internamente. Eso hasta cierto punto se puede hacer. Pero para ir a profundidad del defecto, porque el defecto tiene mucha fuerza, el defecto no se va a eliminar simplemente eh, porque el defecto tiene muchos detalles. Los detalles usted lo va a ver en la reflexión. Entonces usted, vamos a hacerlo acá repito, auto, ya quiere autoobservarse. Lo descubrió en el día a día, en las horas que estuvo despierto usted. Cuando se autoobservó en el día, estoy trabajando, estoy haciendo lo que sea, bañándome, lo que sea, se autoobservó, atento, se concentra en el corazón, vuelve al corazón si quiere, ¿sí? O aquí en el entrecejo, que está aquí. Un recuerdo de sí se le llama eso. Que me perdí, me fui, pero otra vez acá. Y mi meta es observarme lo más que me quede en el día. Y se mantiene ahí. Y empieza a descubrir diferentes detalles que tiene, de ira, de lujuria, de adicciones que tiene y lo quiere dejar, de pronto es vicioso a la marihuana, cualquier defecto, los descubrió.
En el día va a pedir muerte, normal, pero ese defecto tiene mucha fuerza y la idea es que lo reflexione. Y la reflexión es a cuaderno y a lápiz. En la reflexión usted va a tomar un momento de introspección y en el momento de introspección donde usted va a ver cómo es que el defecto tiene una mecanicidad, cómo es que el defecto siempre actúa, de la manera en que actúa. Y los defectos siempre son mecánicos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué razones tengo yo? Porque el defecto tiene razones para fumar, porque terminé mi jornada laboral, porque recibí una llamada y no me gustó de un familiar, porque estoy estresado. Esos son detalles que van más a profundidad de los defectos, ¿sí? Que lo hacen fumar a la persona. ¿Qué placeres siente cuando fuma? ¿Sí? Siento una relajación, ¿sí? Me desestreso, no tengo pensamientos, ¿sí? Siento como el humo entra por mi cuerpo y sale. Todas esas sensaciones, todas esas situaciones usted le va a eliminar. Inclusive va a mirar las consecuencias del defecto. Hasta el momento, ¿qué consecuencias me ha tenido el defecto? ¿Sí? La dentadura se me dañó, ya tengo ciertos problemas, no puedo respirar bien, etcétera. Las consecuencias del defecto. Va a mirarle un antes, un durante y un después al defecto. Y se da cuenta que el defecto siempre actúa de la misma manera y lo seduce y lo convence de la misma manera. Cuando usted le encuentra la mecanicidad del defecto, usted empieza a reflexionar el defecto y lo empieza a comprender. Cuando lo empieza a comprender, ¿sí? Que la comprensión, repito, se da autoobservándose, descubriendo el defecto en acción y reflexionándolo en los distintos centros, lo que hemos hablado, cómo el defecto coge la parte motora, el cuerpo, las palabras, etcétera, cómo coge los pensamientos, la mente para proyectarme, para pensar, que el defecto me dice, ve a la tienda, no tienes plata, pero fíjate, un cigarrillo al menos, etcétera. La emoción, qué placer siento cuando el defecto está ahí, qué voluntad me saca el defecto para yo de pronto fumarme ese cigarrillo, cómo me siento después de que me lo fumo, cómo me siento en el momento en que saco mi energía con esa persona, sea solo, cómo me siento después de que saco mi energía, ¿sí? Qué movimientos hago, etcétera. Cuando ya usted reflexionó y utilizó un momento de introspección, ya usted ya conoce más o menos el defecto. Porque resulta que la parte femenina en la conciencia, que representa la justicia, esta parte femenina tiene que simplemente eh, decir, bueno, por decirlo así, mi hijo me va a matar, va a salir del defecto, pero él tiene que saber por qué va a salir del defecto. ¿Sí? Es decir, para que la madre divina actúe, uno tiene que comprender el defecto, pero para la comprensión tiene que haberlo reflexionado. Es decir, que la madre divina muchas veces no elimina un defecto simplemente porque la persona lo hace. En el día a día, la persona lo puede eliminar hasta cierto punto, porque ha descubierto ciertas facetas del defecto que lo ha eliminado. Pero para sacarle mayor energía al defecto, tiene que reflexionarlo. Cuando lo reflexiona, ya comprende. Cuando lo comprende, le dejan ver, inclusive en el astral, le dejan ver todo el daño que le produce, todo el karma que se le viene, todas las situaciones que le da, inclusive le dejan ver todo el tiempo que ha perdido. Ahí viene el arrepentimiento. A ver si ya y ahí sí viene el verdadero arrepentimiento. La persona tiene una situación con una persona, ¿sí? Siempre pelea con la persona y discute. Llegar a un punto en que se agredieron verbal y físicamente. Pero si la persona reflexiona bien sobre esa situación, se da cuenta de que muchas veces él tuvo la culpa total de que se fueran a los golpes, ¿sí? O se fueran a las agresiones verbales. Y si la conciencia, inclusive si salió perdiendo en la pelea, por decirlo así,
Si reflexiona sobre esa situación, la conciencia en los sueños le deja ver cómo en algún pasado él terminó dañando a la persona. Ahorita la persona se viene a cobrar y lo dañó fue más que todo a él. Cuando la persona se dé cuenta y se da un choque de toda esa situación y lo que lo ha llevado, se da cuenta de que estuvo mal y que él siempre ha estado mal, llega una comprensión y llega el verdadero arrepentimiento. Pero para llegar al arrepentimiento es algo muy profundo, porque si no la persona se puede arrepentir un momento ahorita. Yo insulté a mi novia, a mi mujer, a mi esposa, a mi amigo, a mi vecino. Fumé un cigarrillo, me arrepentí un momento, ya no vuelvo a fumar y al día siguiente fuma. Es un arrepentimiento muy superficial. Pero el arrepentimiento verdadero llega cuando uno descubre el defecto en acción, lo reflexiona, lo comprende y llega el verdadero arrepentimiento. Cuando usted ve toda esa faceta aquí, usted en el día ya va a aplicar lo que se le conoce como la atención en el instante mismo, la autoobservación. Entonces, toda esta faceta de acá, ya usted le conoce la mecanicidad del defecto. A cualquier defecto, cualquiera, cualquier defecto. La televisión, el cigarrillo, el alcohol. Caigo siempre con una persona específica, si de pronto en la parte fornicaria. La persona siempre me llama, o si de pronto es alcohólico y los amigos siempre lo llaman. Por ejemplo, siempre el defecto me caigo por mis amigos. Me llaman mis amigos, me dicen, venga, tómase, relájese un ratico. Entonces yo le digo, no, yo no voy a tomar, pero venga, solamente baile si quiere. O vea y vamos a vernos en la discoteca. El defecto le entra, pero el defecto le entra suavecito, lo seduce. Entonces, sí, entonces bueno, me convencieron hasta que voy a la discoteca. Y yo mismo me autengo diciendo, no, yo solamente voy a disfrutar de la mente de la discoteca. Tal vez bailo un ratito, pero no voy a beber alcohol. Y la persona se va. Y cuando llega allá, en el momento del jorgorio, termina de pronto la persona, un amigo le dijo, ay, tomó alcohol y termina emborrachándose. Entonces, de una, dijo, no, pero si metí el brazo, meto el codo, si metí la mano, meto el brazo completo, meto el cuerpo y ya me voy hasta el amanecer. Y la persona termina toda la noche tomando alcohol y al día siguiente arrepentido. Y el defecto lo sedujo, pero lo sedujo de algo mínimo, lo llevó hasta lo máximo. Y así son todos los defectos siempre funcionan igual. Cualquier adicción, cualquier defecto, siempre lo va a llevar así. Cuando la persona le conoce esa mecanicidad, ya la ve en el día, le pide a la parte de la conciencia, ahora sí, se autoobserva, Madre Divina, elimíname ese defecto. No voy a ir a la discoteca por esto y por esto y por esto, porque siempre caigo. Madre Divina, elimíname ese defecto. Y así la persona le empieza a quitar fuerza, como tal. Y así sucesivamente la persona comienza, por eso es importante la autoobservación, y comienza en su propio despertar y comienza a cambiar. Y ya la persona se da cuenta de que ya esa energía que utilizaba para tomar alcohol, ya la utiliza para otra cosa. Para el cigarrillo lo utilizaba antes, la utiliza para otra cosa. Veía 5 horas de televisión, siempre lo volvía el defecto en la misma televisión y ya lo utiliza para otra cosa esa energía. ¿Sí? Horas masturbándose, viendo pornografía, 12 horas trabajando, que el defecto le decía que tenía que trabajar 12 horas porque tenía que comprarse ese carro, descubrió el defecto, los conceptos que tenía el autoengaño y ya utiliza esa energía para algo más consciente. Y así uno le va quitando y le va restando fuerza al defecto. Y lo mismo con los miedos que uno tenía, todos los miedos que uno tiene. Y así sucesivamente con cualquiera de los defectos. Y le va quitando energía y le va obteniendo una sabiduría. Es una sabiduría pura de la conciencia. Y esa sabiduría no hay en libros. Lastimosamente, esa sabiduría, un psicólogo, por más profesional que sea, no le puede hacer a la persona quitarle un vicio o cambiarlo. La misma persona tiene que cambiar por sí misma. La persona puede ser inclusive un maestro, puede llegar aquí ahorita y le puede decir unas cuantas verdades, pero la persona, si no se esmera por sí misma a cambiar, el maestro no puede hacer nada ahí. Porque cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta, porque se nos dieron estos sentidos exteriores y se nos dio la capacidad de autoobservarnos. Y por ser eso uno tiene una individualidad. Y esa individualidad como tal nos permite adquirir una sabiduría propia.
y no ser dependiente de lo externo y de afuera. Por ser eso mismo, por eso que nosotros se da la capacidad de que uno mismo tenga su sabiduría. Porque uno tiene un cuerpo que es el intermediario entre la conciencia y el ego. Uno tiene estos diferentes sentidos que le permiten ver las cosas. Uno tiene la autoobservación para ver los defectos que se mueven y así muchas capacidades. Entonces, uno tiene una individualidad. La individualidad nos da el potencial para nosotros simplemente tener una sabiduría propia. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, como les digo, esta capacidad de autoobservación nos busca de salir del engaño de la mecanicidad que uno tiene y empezar a cambiar como tal. Un verdadero cambio. ¿Sí? Y ese verdadero cambio, pues literalmente hasta trasciende, hasta trasciende las existencias que tiene la persona. Porque ya las recurrencias no vuelven a pasar otra vez. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la autoobservación. Como les digo, estos son los procesos internos que uno tiene. Y la idea es que mientras la persona está acá, en el mundo físico, se aprende a autoobservar. Y eso se desarrolla poco a poco. Y si la persona ve que el defecto, por más que le pide a la conciencia que lo elimine, ¿no? Y sabe que siempre el defecto está ahí, es porque le toca trabajarlo en reflexión. Que la mayoría de los defectos siempre le toca trabajarlo ese momento de introspección. Todas las personas lo han hecho. Filósofos se autodescubren a sí mismos por medio de un lápiz y un cuaderno en la casa cuando están solos, solitarios. Y mire, y créeme que la mayoría de los grandes maestros y personas que simplemente, grandes sabios, por decirlo así, es porque han tenido un momento de introspección bastante profundo consigo mismo y han sacado una sabiduría propia y esa sabiduría se la han enseñado a los demás. Inclusive, como decía Sócrates, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a las divinidades. Sócrates lo decía porque Sócrates aplicaba el conocimiento interior. Y él decía, como es afuera, es adentro. Y si yo cambio interiormente, pues el cambio se va a ver exteriormente. Porque nosotros tenemos una dualidad. Nosotros tenemos, lo que pasa es, nosotros somos un microcosmo, por decirlo así. ¿Sí? Nosotros tenemos una dualidad. Esa dualidad nos permite ver el mundo exterior y el mundo interior. Y la persona se da la oportunidad. Pero lo que no saben es que lo que sucede adentro sucede afuera. Si yo tengo el drogadicto, pues afuera van a haber drogadictos que me incentiven a tomar tanto droga. Si yo tengo hasta, mire, hasta la persona hay defectos que desconoce, pero si vive en este planeta, tiene todos los defectos que tienen todas las personas. Comienza dentro de afuera. La persona puede decir, no, yo no tengo el defecto del prostituto, de prostituta. Yo no tengo el defecto que es muy chismoso. Mi vecina sí es chismosa. Yo no tengo ese defecto, sí lo tiene adentro. Lo que pasa es que no se ha puesto la tarea de descubrirlo. Porque cuando uno critica, pues uno, mire, lo que no se da cuenta es que cuando critica, hay un dedo hacia allá, hacia la persona, pero hay tres dedos hacia adentro. Ese defecto está más vivo que nunca en su psicología. Pero como no se autoobserva, la persona se cree buena y se cree inocente. Entonces yo soy buena gente. Yo no le hago daño a nadie. Yo no soy chismoso. Esa persona sí es floja, perezosa. Esa persona no sé qué. Y siempre uno está señalando. Y esa capacidad de señalar no nos permite ver el interior. ¿Sí? Entonces, esa capacidad se desarrolla es mirando hacia adentro, no hacia afuera. Como les digo, como les decían muchos maestros, si usted se aprende a conocer a sí mismo, si usted aprende a obtener la sabiduría que hay en la mente, que hay en la emoción, que hay en el instinto guardado, que hay en la parte sensual, que hay en la parte motora, como es adentro es afuera. Asimismo, a usted le van a dar la sabiduría al exterior, porque inclusive, mire, la parte sensual, acá se domina la parte de la tierra, ¿sí? La parte del instinto se domina la parte del agua. Y si la persona aprende a dominar su tierra, su cuerpo, sus aguas, que representa la lujuria, pues así mismo le van a empezar a dar la sabiduría exterior. Por eso es que los grandes maestros tenían la sabiduría exterior y podían dominar todo lo relacionado con las plantas, sanar con plantas, etc. Porque ellos ya se habían dominado a sí mismos. El aire, poderla evitar.
Todas esas facultades y poderes que tiene la conciencia están ahí, pero el ego las tiene atrapadas. Y usted aprende a manejar su mente y su emoción, pues ahí está todo. Y así aprende a conocer el universo. Y así todo este conocimiento se desarrolla así. Por eso que aquí se aprende a que la persona tenga autoobservación. Ahí va a desarrollar la concentración y va a convertirse en un experto en simplemente eliminar defectos. Y ahí la persona pues va a arrancar y va a pues, simplemente elevar su nivel de conciencia. Sabiduría propia, no sabiduría de pronto en libros de personas, no depender de personas, ¿sí? Porque mire, la persona tiene 24 horas y la persona tiene 24 horas para aprender de sí mismo y de lo que le rodea. Y la persona inclusive puede escribir 1000 libros de su propia vida si quiere. No necesitan de leer un libro de los demás. Puede escribir un libro de lo que yo hago cuando estoy despierto, retrospección. ¿Qué hago yo en el día? Ahí puedo escribir un libro sobre mi vida. Puedo escribir un libro sobre la simbología de mi ser, que me dicen los sueños. Puedo escribir un libro sobre la lujuria. Puedo escribir un libro sobre tal cosa. Y así mismo, hasta uno puede escribir libros de los seres que le van enviando información del mundo. Y así es que los grandes sabios hacen y escriben sus libros y sus enseñanzas, porque todo viene desde adentro, pero los verdaderos sabios no. Y así lo van transmitiéndose a los demás. Es decir, ellos no necesitan prácticamente leer más nada, sino simplemente aprovechar las 24 horas y ahí van sacando todo. Porque todo está dentro de uno. Y ahí van sacando toda la sabiduría que tiene el mundo. Y así. Bueno, entonces esa es la conferencia. Esa es la conferencia pues, de hoy. La autoobservación, como les digo, esto es algo muy profundo. Y espero que, primero que todo, el anhelo de cambiar. El anhelo de cambiar. Eso es lo principal. Quiero cambiar porque ya, y un propósito. Quiero cambiar para recuperar mi energía, la potencia, salir del efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, cuando ya tiene un propósito, la persona ya empieza a materializarlo acá y se pone metas conscientes y empieza a practicar la autoobservación, a descubrir los defectos, a reflexionar juicioso, comprensión, arrepentimiento y muerte. Entonces eso es, bueno, entonces es la conferencia. ¿Sí? Listo. Bueno. Sí. Ahorita, si quiero ahorita le voy a ver si tengo el número ahí, se lo paso. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, sí. Voy a detener la grabación. Un momentico. Bueno, espero que les haya gustado la conferencia por acá por mí. Si tienen alguna preguntita, me pueden decir.